Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este aplauso grande para que te despiertes. Mi nombre es Carlos Mariscal de Peñafiel y cordial bienvenida a este Facebook Live sobre el tema de adicciones. Una persona me decía, doctor, yo lo veo a usted muy entusiasmado con el tema de las adicciones, usted es experto en adicciones. Realmente tenemos que irnos inteligenciando en este tema, así que queridos padres, aprender a abrir muy bien los ojos, a escuchar mucho lo que está pasando con sus hijos cuando golpean el escritorio y sueltan risas, carcajadas y todo. Seguramente estos son señales de que ya está empezando una adicción. Entonces eso vamos a estarlo abordando con dos psicólogos del país preparados en el tema de adicciones, así que les voy a dar la cordial bienvenida sin más preámbulo. Me avisan si ya están listos. Listo. Totalmente listo. Andrés, bienvenido. Te presentas y tu perfil. Muy buenas noches, Carlos. Aquí un estimado sirviente para la población, ¿no? En el tema de las adicciones. Cabe recalcar, y voy a dar ya ahí una pequeña pista, que este temita es la puerta de entrada a una problemática mayor. Entonces yo invito a que los padres estén muy atentos de todo lo que se va a estar hablando el día de hoy, porque de otra manera hay que empezar a culturizarnos, a entender por qué, y por ejemplo, incluso qué juegos están ahora mismo de otra manera disfrutando, entre comillas, los adolescentes, los niños. Entonces, tener en cuenta lo que les mencioné para el desarrollo de la conferencia del día de hoy, padres ecuatorianos, ¿no? Perfecto. Ahora le damos la bienvenida a Cristian Macías. Bienvenido, Cristian. Preséntese. ¿Cuál es su perfil? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Carlos, psicólogo Andrés, colega? Igual. Bien, un gusto ante todo, muchas gracias por la invitación a una temática muy interesante, totalmente de auge y en boga, ¿no? Bueno, más que todo, ¿no? Mi perfil en el ámbito profesional han sido las cuestiones de caracterización, evaluación, orientación y psicoterapia, en específico en ambientes generales. Pero en este caso, el fenómeno de la adicción es muy llamativo y es una cuestión en la cual tenemos que evaluar las múltiples esferas del sujeto, por lo cual consideramos que cualquier tipo de fenómeno que absorba al sujeto y lo desvincule de todo su placer o en este caso interacción social, totalmente en este caso causaría cualquier tipo de problemática sobre él y más que todo afecciones que a lo largo de su desarrollo pues lamentablemente conoceremos más de esto y entraremos en más detalle cuando así toque, ¿no? Por ahora los esperamos y sigan conectándose, que nos encantaría tener interacción con ustedes en este conversatorio. Perfecto. Vamos a arrancar este tema y de pronto si tienen alguna pregunta, las personas que están conectadas la van haciendo y la vamos leyendo para de esta manera dar mayor participación. Asimismo es importante que compartas esta transmisión para que llegue a más personas. Si de pronto tú tienes una hermana, un sobrino que tiene esta problemática con su hijo, etiquétalo aquí o compártele esta transmisión porque esta información le va a servir a aquella persona. De pronto dice, ¿por qué tanto Facebook Live hace? ¿Será que Facebook les paga $1,000, $10,000? Señores, no nos pagan ni un centavo. Lo que estamos sacándoles es el máximo provecho a estas herramientas tecnológicas para llegar a más comunidad, porque nosotros estamos comprometidos como agentes de cambio, formamos parte de ese cambio y necesitamos que ustedes estén enterados de las problemáticas que existen, de las cosas que llegan a nuestros consultorios, que parecen muy sencillas, pero cuando ya la abordamos, los padres se dan cuenta el complejo de esto. Nosotros ya el mes pasado estuvimos hablando con Andrés el tema de adicciones, de drogas, y esta es otra droga, así que vamos a empezar con Andrés. Andrés, ¿qué son las adicciones? Ya seguramente mucha la gente ya conoce este concepto de las adicciones, pero solamente como para refrescar, como para entrar, como la cerecita del pastel. Empecemos con dándole El definición. contexto de la... Correcto. Yo siempre menciono que hay dos conceptos, el del AMS y el del psicólogo Andrés Caballero Milán. Entonces, el concepto del psicólogo Andrés Caballero Milán es que la adicción es una enfermedad crónica que se da por la ingesta de una sustancia o la adhesión a un comportamiento que altera el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Y yo siempre menciono y hago énfasis en que es una enfermedad crónica. ¿Y por qué es crónica? Porque es una enfermedad que se va gestando a lo largo del tiempo, ya a lo largo del tiempo, y empieza por pequeños patrones comportamentales negativos a ciertos hábitos, a ciertas conductas o a ciertas sustancias. En este caso, lo que mencionaba hace un momento, podríamos entrar tal vez por la adhesión psicológica y en algún momento fisiológica
al uso de un teléfono celular. Entonces yo siempre dejo claro ese concepto, Carlos. Siempre me gusta dejar claro eso, que es una enfermedad crónica, porque se va gestando poco a poco a lo largo del tiempo. Es progresiva, ¿ya? Entonces, para desarrollar y entrar un poco ya en contexto y en ambiente, en relación a la temática, dejar claro que aquí se va a hablar de adicción a los juegos, pero no podemos dejar de lado la adicción al teléfono celular. Muchas personas no se dan cuenta ahora, hoy en día, que son adictas a un teléfono celular. Y el término adecuado para la adicción al teléfono celular es la nomofobia. Hace un par de años se realizó en la Universidad de San Agustín de Perú un estudio de aproximadamente 2.000 personas. El 53% de estas personas tenían adicción al teléfono celular, un objeto que pues se ha hecho de uso común hoy en día. Y es verdad, tiene sus beneficios. Ha ayudado en nuestra era, la era de la tecnología, ¿no? De la información, pero asimismo trae ciertas cuestiones que no son tan positivas, que son más bien negativas. Entonces, imagínense, nomofobia es el miedo a dejar de usar el teléfono. Ahora, dentro de las adicciones, se habla siempre de dos tipos de adicciones, las convencionales y las no convencionales. Las convencionales son las que están asociadas a cualquier sustancia psicoactiva. Ya hablamos todo el mes pasado del tipo de sustancias, heroína, marihuana, cocaína y sus sintéticos de aquí de Ecuador. Y así están las no convencionales, que entraría la adicción al sexo, al trabajo y en este caso al teléfono y los videojuegos. Entonces, a pesar de todo, entender que puede ser esto el origen de una problemática mucho más grande, que podemos hacer ese brinco. Podemos pivotar de tal vez la adicción, de una adicción no convencional a una adicción convencional en algún momento. Así que padres de familia, atentos con la temática. Muy bien. De pronto, Cristian, ¿quieres aportar algo sobre este tema de las adicciones antes Claro. de pasar a la segunda práctica? Por supuesto, en este caso me parecía muy relevante cuando el colega Andrés indicaba que la adicción es una enfermedad crónica. Bueno, yo siempre utilizo mi frase común, ¿no? Y también es citada por otros autores, ¿no? El enfermo nunca es consciente en su enfermedad. Y bueno, dices, ¿por qué no es consciente de su enfermedad? Lamentablemente, la enfermedad de la adicción no hace consciente a los sujetos que los tiene arraigados, sumergidos ante ella. Es decir, empieza prolongadamente y llega a un punto en el cual absorbe toda la adaptabilidad que tiene el sujeto a su medio. Es muy importante también entender que la tecnología hoy por hoy tiene fácil acceso a los hogares y por ende la generación actual del siglo XXI nace con un dispositivo. La adquisición de un dispositivo es algo irremediablemente necesario, tal cual a este fenómeno, es decir, un niño de 3, 6 meses va a tener una interacción con la sociedad, pero para esta interacción que en este caso se espera del menor, muchos padres compran dispositivos como tablet, teléfonos, para que los niños puedan empezar a interactuar con los pequeños canales recreativos, se podría decir, que en este caso generan cierta interacción en los menores, como bueno, hay millones de videos musicales para niños, pero ya la interacción, ya esta pequeña acceso que tengo con el dispositivo me va adheriendo a él. Todos sabemos que para poder en estas consideraciones hablar de problemáticas, tenemos que saber que es un hábito, ¿no? Un hábito es una acción fijada ante un objeto, ante una sustancia, que lo hago prolongadamente y luego lo hago cotidianamente y luego lo hago habitualmente, vale la redundancia. Entonces, el uso del teléfono es necesario por las exigencias que tiene el contexto actual del 2020 y bueno, y hemos ido avanzando en el contexto y la exigencia de los usos de dispositivos, porque bueno, yo me acuerdo por allá por el 2003, 2002, cuando los dispositivos simplemente tenían una tecnología de GPS o GWS, que era una tecnología básica en la cual no podíamos tener la facilidad de hoy por hoy mandar un WhatsApp, un Messenger, cuando anteriormente solo utilizábamos mensajes de texto, ¿no? Entonces esta evolución que se vería precoz en la tecnología ha causado también necesidades creadas en sus usuarios. Y para esto vemos hoy por hoy también que dispositivos se cambian constantemente, que nos generan de necesidades innecesarias, redundantemente, ¿no?
Y el acceso que tienen los niños y la generación los desvincula de actividades que generaciones anteriores hacían. En este caso, bueno, habían juegos tradicionales que hoy por hoy están siendo suplantados por aplicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Estas aplicaciones que están enganchándonos a nuestras generaciones jóvenes y las cuales, bueno, en cierta parte lamentablemente los están haciendo adictos, ¿no? Perfecto. Y Andrés, ¿cuáles serían las causas, dentro de las causas que me llevan a ser adicto? Porque ya una vez lo hablamos en tantos temas que lo abordamos en el mes de septiembre. El adicto nace o se hace, ¿no? Y no nace, la familia lo hace. Entonces, ¿cuáles son esas causas de adicciones? Yo siempre menciono pues que la adicción es multicausal y multifactorial. Multicausal, ¿qué quiere decir? Pues que hay distintas causas problemáticas familiares. Ya hablamos también en un live, que de hecho en un curso que planteamos, en que planteamos también cuáles eran las personalidades del adicto, que ya también en algún momento esperamos pues volver a hacer otro abordaje de esas matemáticas. Y asimismo hablamos que es multifactorial, muchos factores, viene en sí del factor genético. Hablamos en algún momento de lo que es personalidad, lo que es carácter, temperamento, y mencionamos que el temperamento era lo heredado de los padres. Entonces por ahí podemos ir viendo ciertas cositas. Y asimismo el carácter, el ambiente nos configura. Lamentablemente la familia es un factor de riesgo y un factor protector. Entonces, como factor de riesgo, tal vez el hecho de tener una comunicación compleja, un estilo de crianza muy autoritario, poco democrático, van siendo tal vez ciertos factores que de una otra manera van aportando al hecho de que haya esa desvinculación de la comunicación normal y natural con los padres, y pues que de una otra manera buscan o empujan al niño, empujan al adolescente al uso de ciertas aplicaciones que mencionaba Cristian en algún momento, como Free Fire, Fortnite, PUBG, Call of Duty. Papá, escuchen los nombres porque tal vez les vaya a sonar. Entonces vayan haciendo esa asociación. ¿Qué busca un niño? ¿Qué busca un niño que no encuentra en su familia? Vamos a ver, importantísimo que lo tengan en cuenta. Hay 4 aspectos fundamentales que un niño experimenta cuando ya hace uso de estas aplicaciones móviles. En primer lugar está la socialización. Un padre que tal vez no conversa con su hijo, que no tiene una buena comunicación, que no socializa, hace que su hijo de otra manera busque, porque todo joven, todo niño tiene esa necesidad de tener ese contacto con el medio. Entonces, la socialización, que tal vez no la hace en su hogar, que no la hace tal vez incluso en un centro, en un parque, y ahí recuerdo que mencionabas en algún momento, Carlos, acerca de los juegos, que antes había juegos tradicionales, que saltar la rayuela, que las bolichas, que los trompos, ya esa socialización no hay. Entonces un niño busca esa socialización, porque ojo, la socialización es parte del desarrollo de un niño, un adolescente. Entonces buscan eso. Primer factor, socialización. Segundo factor, exploración. Hago nuevamente énfasis en ese hecho de que antes los niños salían a jugar, a andar en bicicleta, a buscar, tienen la curiosidad. Eso lo van a buscar en una aplicación móvil de juegos. La exploración. Asimismo, la necesidad de logro. Aquí vienen esos padres que no toman en consideración el deporte. Un niño que tal vez de otra manera tiene enfocada su atención en hacer algún deporte, pues va a estar acostumbrado a los logros. Un niño que de una otra manera no está acostumbrado a este tipo de cosas, pues va a buscar los logros en otra parte, y aquí es que empiezan a buscar los teléfonos. Entonces llevamos 3: socialización, exploración y logro. Y por último, la disociación, Carlos. ¿Qué es la disociación? Y aquí algo ya un poco problemático, que yo sé que Cristian ha abordado muchos temas de estos en relación al hecho de que un sujeto empieza a disociar su personalidad, ¿ya? Entonces un niño empieza a buscar esa disociación. ¿Por qué hacer esa disociación? Porque la disociación es de otra manera intentar configurar un tipo de personalidad que tal vez sea más aceptado. ¿O por qué? Aquí viene una pregunta que es interesante, que yo creo que más adelante nos puede desarrollar un poco Cristian. ¿Por qué una persona busca disociarse? Tenemos el concepto asociarse, que es de otra manera esa necesidad de vincularse a algo. ¿Y por qué una persona busca disociarse? ¿A qué le huyes? Bueno, entonces, cuatro palabras, discúlpeme un momento, Cristian. Socialización, sí, exploración, logro y disociación. Tener en cuenta a estos padres.
Perfecto. Cristian, ¿algo ibas a comentar? Sí, disculpa, más bien, mil disculpas por la interrupción. Sí, efectivamente, cuando hablamos de disociación, hablamos de un fenómeno que se da, que es una característica que trata de proteger al sujeto. ¿En qué sentido? Evitando esto que le causa dolor. Bueno, allá, en preferencia de ciertos enfoques, ¿no? En escuelas psicológicas podemos topar un poco en los aspectos de represión y en los aspectos que tienen que ver con disociación. Cuando hablamos de disociación, netamente nos referimos a que la persona no encaja en este contexto por las simples necesidades que tenga el contexto y por lo que el sujeto cree de su autoevaluación, considera que no encaja. Yo un ejemplo en esto, ¿no? He notado que ciertos niños, ¿no? que tienen interacción con el dispositivo, cuando hablamos de una interacción cara a cara, con el verdadero contexto, con lo que se espera de la interacción verbal, de la comunicación que tenemos, hay ciertos niños que mantienen rasgos totalmente de introvertidos, es decir, no dialogan, son muy tímidos, no encajan con el otro grupo de coetáneos y se aíslan de ciertos niños, ¿no? De ciertos coetáneos. Pero ¿qué pasa con el acceso a la tecnología? Cuando tenemos este acceso a estos dispositivos, no hay un contacto que en este caso permita la identificación de rasgos faciales, que identifique mis inseguridades proyectadas sobre el dispositivo, y más bien yo paso a ser un cyber. Es decir, paso a ser un cyber game. En este momento yo soy un cyber game, soy un gamer, y al momento de ser gamer, tengo que adoptar la personalidad de ser gamer. Un gamer debe de ser arrasador, debe de luchar, debe de seguir, debe ser persistente. Cuando yo adopto este tipo de disociación, que ya no es aceptada en mi realidad, en mi contexto de la normalidad, quizás soy un chico que consideran tímido, callado, pero el videojuego me permite tener algo, ventaja sobre lo que hago. Entonces, si el videojuego me permite desarrollar habilidades que socialmente no las puedo dar, me permite desarrollar seguridades que socialmente no las puedo hacer, no me las aceptan, entonces el juego me está dando otra faceta que puede ser aceptada. Aunque no me conozcan presencialmente, virtualmente mi nick será, estoy utilizando nombres, ¿no? Nick se le determina al nombre de usuario. Es decir, un ejemplo, Apology es un NIP. No, es decir, el psicólogo Cristian como tal no es Cristian, es Apology en un videojuego. Su nick es Apology. Con ese nick yo interactúo con los demás. Es decir, bueno, Nick es un profesional en lo que hace, en sus juegos. Ha subido de rango. Cuando tienes interacción, inclusive hay que hablar, ¿no? Que para instalar estos videojuegos en el móvil, también se descargan aplicaciones adicionales para poder interactuar con el lenguaje. Porque obviamente los videojuegos que están utilizando no permiten comunicarse como lo hacemos en estos momentos. Hay interacción, hay disociación del sonido. Entonces utilizan un sinnúmero de aplicaciones para tener una mejor calidad y experiencia de juego, lo cual te involucra a que tú constantemente te estés representando en el juego y ya tu realidad, es decir, sea más aburrida. El videojuego te parece más apetitoso, te parece más aceptable. Poco a poco vas desarrollando habilidades al punto de que veo chicos que llegan a un nivel que le consideran heroico en el Free Fire, ¿no? Entonces, cuando muestran su nick, cuando muestran su champion, como se le dice a los jugadores, ¿no? Es un tipo veraz, bueno, muchas diversidad de juegos, diversidad de campeones que utilizan estos, los adolescentes o los chicos que estén con estas interacciones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que llega un punto en el cual no eres introvertido en el videojuego, no tienes inseguridades en el videojuego. En el videojuego yo me desarrollo, hey, ¿qué tal? Vamos, corre, ¿qué pasa? Y escuchas a los chicos cómo gritan en su cuarto, cómo reprenden a los otros. Te estás quedando, ¿qué pasa? Entonces en ese punto te das cuenta de que el videojuego te permite mostrar cosas que la sociedad lamentablemente te podría prejuiciar o te podría tachar, porque por simplemente el hecho de mostrar inseguridades, de mostrarte tímido, pero el videojuego te está aceptando eso. Entonces, como no te veo facialmente, no te veo tu rostro, no veo ni cómo te sonríes, solamente te escucho, el videojuego le permite a los chicos hoy por hoy proyectar esas necesidades que
la sociedad más que todo y los padres también, porque es muy importante identificar que los padres deben de ver los comienzos de estas interacciones e identificar las problemáticas que pueden surgir a partir de esto, ¿no, Andrés? Yo creo que ahí tienes un punto muy interesante, Andrés, cuando tú decías que la adicción nos lleva a muchas cosas. Una de ellas es inhibición social, ¿no? Y el sufrimiento que no solamente es para el enfermo como tal, sino que es para toda la aglomeración de la familia que los rodea. Así es, Cristian. De hecho, un último acote es que de otra manera el sujeto, el niño, el adolescente empieza a tener mayor satisfacción de aquello virtual que de su vida cotidiana. Sí. Entonces ahí ya vamos viendo esa disociación y cómo a nivel de neurológico de recompensa, que ya fue una temática que tocó Carlos, se activa con el juego. Este sistema de recompensa del cerebro se empieza a activar y ahí ya vienen problemitas de adicciones. Entonces ese era un pequeño acote que quería hacer, ¿no? Perfecto. Ya tenemos preguntas. Vamos a entrar con el tema de factores de riesgo y ahí ya vamos a responder una pregunta que nos hace Nancy Alvarado. Gracias a todas las personas que están compartiendo y está aumentando mucho el alcance porque Facebook premia cuando se está entregando buen contenido. Gracias a esos mensajes que están dejando o gracias a los que están compartiendo, Facebook nos da mayor alcance y podemos llegar a mucha más comunidad. El tema de factores de riesgo, como semáforos para los padres que están ahorita atentos y nos están viendo, de pronto no han detectado que su hijo tiene una adicción. ¿Cómo los podemos detectar? Factores de riesgo. De pronto, Cristian, nos puedes compartir 2 y Andrés nos comparte 2 factores de riesgo. Así como semáforo. El verde sigue, el rojo detente y el amarillo alerta. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Bueno, cuando tratamos de identificar algo, los primeros signos son muy importantes. La simbiología que el sujeto me proyecta, que me muestra. En este caso, los padres tienen fácil acceso a los representados que son sus hijos por la minoría de edad, es decir, tienen un control sobre ellos. Por tanto, la responsabilidad de ser padres es el fruto que voy a entregar a la sociedad. Es prácticamente lo que soy yo en mi versión, en mi fruto. Para esto es muy importante que los padres empiecen a identificar el aislamiento que tienen los chicos con ellos. Mucho de esto se da porque los padres muestran ciertos comportamientos hacia sus hijos en los cuales le hacen sentir inseguridades y hacen sentir que en este caso la comunicación está en un nivel de jerarquía. ¿Me hago entender? Entonces, cuando notamos aislamiento en los chicos es muy importante tomarse el tiempo para decir qué está pasando aquí, por qué el aislamiento, por qué ya no le atraen las actividades cotidianas que antes le provocaban placer o le provocaban, en este caso, felicidad, ¿no? Algo más de esto es la disociación, bueno, la deserción que existe en la educación, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que muchos de nuestros chicos, cuando empiezan a tener interacciones de mayor necesidad en los videojuegos, se desvinculan de los estudios totalmente y empieza ahí a decaer las calificaciones, empiezan a decaer el rendimiento escolar y la concentración que tienen sobre sus actividades, sus únicas responsabilidades prácticamente, no los estudios, ¿no? Entonces notamos que muchos de estos adolescentes empiezan a decaer sus notas y otros simplemente optan por desertar. Deserción escolar, que es un alto indicador. Aquí hay algo importantísimo que tenemos que entender, que no tenemos que tachar o etiquetar exactamente que la tecnología es lo malo. No, aquí en este caso lo que consideraríamos inapropiado sería los tiempos que le estamos dedicando a la interacción con la tecnología y el control que debe de existir sobre el mismo para regular, ¿no? Yo creo que por ahí empezamos a identificar el posible camino de la adicción. ¿Qué tal, Andrés, en este caso, a considerar un poco más de profundidad con esto? No, y en relación al último tema que me pareció fundamental en el hecho del ámbito escolar, la deserción, la reducción del índice de calificaciones. Yo recuerdo tanto hace 3 años más o menos que estaba trabajando, laborando en una escuela, me llega un caso al DECE, formaba parte del DECE. Entonces me llega un caso en que el niño se quedaba dormido en clases. ¿Qué pasa? Que el niño se queda dormido en clases porque se logró identificar que se quedaba jugando Free Fire hasta las 3 de la mañana, tomaba el teléfono de los padres a escondidas. Hace 3 años, imagínate, yo quiero de otra manera hacer conciencia del tiempo, hace 3 años.
¿Ya? Entonces, de una otra manera, es sumamente importante entender y ir identificando estas cuestiones. Por ejemplo, como ¿por qué se queda dormido? Ahora que son clases virtuales, mi hijo se queda dormido frente a la computadora por las mañanas. No presta atención, se queda dormido frente a la computadora. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que el niño se queda jugando hasta las 3 de la mañana, Free Fire, Call of Duty, PUBG Mobile. Ya, entonces miren ustedes, algo tan sencillo como que tú te das cuenta, importantísimo lo que mencionó Cristian, el hecho de que los padres tienen que estar muy pendientes. Mi hijo se me queda dormido frente a la computadora. ¿Por qué? Pues si todos nos acostamos a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. ¿Por qué se me queda dormido? ¿Ya? Y entonces, otra caracterología, otro síntoma que pueden de otra manera ir identificando los padres, también son los cambios de estado de humor o cambios conductuales. El niño, ya hablamos de la comunicación, hablamos de la reducción de los índices de calificación, hablamos tal vez de quedarte dormido frente a la computadora cuando estás recibiendo las clases online. Ahora vamos a hablar el niño que tú le dices, mijito, vaya, cómpreme una libra de cebolla. Mamá, no moleste que estoy jugando. Cambio comportamental, cambio conductual. Entonces, pequeñas cositas que tal vez las personas creen que son tan complejas, no. Son pequeños cambios a nivel comportamental que debemos ir observando como padres. Imagínate, una persona que empieza a cambiar sus estados de ánimo, empieza a cambiar sus patrones comportamentales. Hay que ponerle ojo, papás, ponerle ojo. ¿Por qué? Esta pequeña problemática a futuro puede desembocar en una adhesión a otro objeto que te dé satisfacción y que te disocie de la realidad. Entonces, ojo, papás, ¿no? Muy bien, ahí ya hemos escuchado 4 factores de riesgo como semáforo. Justamente anoche Andrés y Cristian me comentaba alguien un caso de que el hijo mostraba ya adicción a los juegos, a los videojuegos, y la mamá lo que hizo fue cambiarle la contraseña al Wi-Fi. ¿Y qué ocurrió? Que el chico se puso mal y casi le pega a la mamá. Entonces, interesante. A veces pensamos y decimos, no, es que es un malcriado, y lo etiquetamos como una malcriadez y no estamos viendo lo que está yendo detrás. Entonces aquí hay una pregunta, no sé cuál de los dos psicólogos la quiere contestar. Dice, yo tengo un problema a mi nieto, si no es la tele o el teléfono que le quito, se pone desesperado. Ya, muy bien, voy a acotar algo y espero, yo sé que Cristian luego va a corroborarnos. A ver, en los manuales, los psicólogos, los psiquiatras usamos manuales para ir identificando los cuadros clínicos, los trastornos psicopatológicos, las patologías, las enfermedades mentales, para que lo entiendan. Entonces, en los manuales ya hay clasificaciones, de otra manera van indicando que una persona tiene una adicción a un componente electrónico, en este caso un juego o un teléfono. Entonces, yo en algún momento hablé del craving, cuando había la adicción, el síndrome de abstinencia, perdón, cuando una persona deja de consumir algún tipo de sustancia. ¿Qué mencionábamos? Que se le iba el aire, que se desesperaba, que de otra manera se sentía muy irritable, ¿ya? Que le empezaba a doler, empezaba a somatizar, a dolerle los huesos, las articulaciones. Imagínense, empieza a cambiar de humor, casi le pega a la mamá. ¿Estamos o no estamos hablando de síndrome de abstinencia? Sí. Efectivamente. Entonces, padres, por favor, hagan algo. Es el momento. La adicción empieza desde pequeñas cosas que tal vez las consideramos insignificantes porque se las han normalizado. Cristian, sé que vas a contar algo. Sí, efectivamente, Andrés, muy importante lo que estás, en este momento no lo tomemos como reprender, ¿no? Pero sí algo más allá de esto es la relevancia que tiene los aspectos que los padres están utilizando para disciplinar y regular los tiempos de uso de tecnología en sus hogares. Subyace esto con la intención de recomendación a los padres, ¿sí? Los padres tienen el mayor control sobre la situación de sus hijos. ¿A qué me refiero con todo esto? De que los padres en este caso también están considerando cierta flexibilidad que hay en el uso, es decir, los chicos deben de ser educados con ciertos tiempos de manejo de tecnología. Es muy importante esto, los tiempos de uso de tecnología y de acceso a la misma. Entonces, yo hoy por hoy veo muchos dispositivos
que los padres optan por utilizar aplicaciones de control, ¿no? Que de la IP y controles que tienen que ver con bloqueo del dispositivo. Bueno, me dirán, en este caso, si nos están observando chicos que son bastante dotados de tecnología, bueno, yo le hago un jailbreak y hackeo el sistema operativo y le saco la AP. Ah, listo, bueno, si hay accesos para poder eliminar esto, correcto. Hay chicos también que en la desesperación de jugar y los padres cambian su clave, ellos también ingresan al sistema para cambiar la clave, nuevamente rectificar la contraseña. Hay varios casos, hay de todo, ¿no? Hay los chicos que en este caso hacen una regulación, hay otros que simplemente estallan y otros que tratan de canalizar en este momento que le prohíben con otro tipo de acceso para seguir la plataforma. Algo de lo mayormente fundamental para que los chicos tengan irritabilidad que se ha visto en investigaciones son dos cosas. La primera es la necesidad de interactuar en el juego, de estar presente en el juego, de sentir que juego. Es decir, como lo hace la adicción, como lo hace la sustancia en su momento, ¿no? Es la necesidad de sentirme en ese estado, en ese trance, en ese nivel de conciencia. El juego, por lo tanto, es la necesidad de estar allí, de sentir, de vivir lo que me transmite el juego, lo que para mí es el juego, como en la sustancia, lo que para mí es la sustancia. Lo que para mí es el juego es la primera cosa. Y el segundo, la gratificación que viene en el juego. Es decir, para que un juego me sea atractivo y me sea en este caso necesario, tiene que haber generado algo en mí. ¿Qué generó en mí? ¿Qué me trae a mí? ¿Qué es lo que yo gano al jugar? Entonces, en muchos juegos hay gratificaciones de niveles de jerarquía, de rango, de reconocimiento, regalos de gift skin. Entonces, no solamente estamos hablando de qué contenido tiene el videojuego. Los videojuegos que estamos mencionando en estos momentos, en su mayoría tienen contenido de violencia. Muchos dirán, bueno, psicólogo, usted me dice que este juego tiene contenido de violencia. Sí. ¿Y en qué país se ha visto que los chicos empiezan a adoptar comportamientos del videojuego? Bueno, sí han habido comportamientos que se han relacionado en Norteamérica, en casos en Estados Unidos, en escuelas, y también se han visto comportamientos en en Sudamérica. Hubo un comportamiento reciente hace 3 años con unos chicos brasileños que en este caso optaron por vestirse y tener comportamientos del Free Fire, ¿no? Pero los videojuegos como tales no exactamente involucran a la violencia, sino que también tiene que ver una educación por parte de los padres. Es decir, el acceso a determinadas edades, hoy por hoy, en nuestro contexto, lamentablemente, y sí lo digo lamentablemente porque tenemos niños de 10, 8 años que no tienen un control sobre sus actividades en videojuegos, y pues ellos deberían estar jugando videojuegos acordes a sus edades, porque recuerdo allá por ahí, en esas épocas, en el 2000, en el 98, cuando los juegos tenían codificación E, clasificación E, clasificación B, clasificación A, en los mismos portales, discos de PlayStation, de las consolas Play, tenían su clasificación. Y los juegos hoy por hoy en las app, en las tiendas como las Play Store, tienen también su clasificación, contiene violencia y es para tal edad de clasificaciones. Entonces, vemos que también hay flexibilidad en los padres, que mi hijo juega al Free Fire, pero me he tomado el tiempo de indagar qué es el Free Fire, qué contenido tiene el juego, a qué exactamente le está dando tiempo mi hijo en el juego, por qué noto comportamientos en él que no estaban antes, por qué empiezo a notar irritabilidad cuando le cambio el Wi-Fi, la clave del Wi-Fi, perdón, o por qué noto irritabilidad cuando le quito el dispositivo. ¿Por qué este tipo de síntomas que hay, ¿no? Entonces es algo como para reflexionar en el punto de concientización hacia los tiempos de videojuegos. Es decir, los niños merecen interacción y merecen sus tiempos de juego. Eso es algo que es totalmente natural. Es decir, el juego, como lo sabrás, colega, ¿no? Y aquí hay algo importante, el desarrollo que tienen los niños es mediante el juego. Y no exactamente los juegos nos estamos refiriendo al Free Fire, no. Es a la interacción que el juego le permite subir esos niveles y adquirir nuevos conocimientos. A eso nos referimos con el juego. Pero lamentablemente los padres a veces también, por cierto tipo de flexibilidad o por comprensión en cierta manera, no, déjalo, él no sale de la casa, déjalo que juegue.
pero no se dan cuenta que porque el niño no sale de la casa, pasa 8, 10, 12 horas en el videojuego. Entonces es algo como que para tomar en consideración. Muy bien. Claro, y aquí otra última cosa, y aquellos padres, por ejemplo, sobreprotectores, haciendo alusión a lo que mencionabas, no, que mi hijo en mi casa, aquí en mi casa no le va a pasar nada. Le compro la última computadora, la última consola de videojuegos, PlayStation 4, PlayStation 5 que ya va a salir, porque mi hijo tiene que estar en casa porque él es un niño educado. Aquí los niños, porque los niños en la calle, el niño aprende mañas. Entonces lo tengo en mi casa, con la computadora, con la mejor gráfica, y ahí con la PlayStation, con todos los juegos, con la mejor banda de internet, y dele, empieza a jugar. Empiece porque mi casa está seguro. Reflexión, papás, realmente eso es saludable. Entonces son cuestiones que como padres se los invita a la reflexión, a que entiendan que, ojo, ahora por cuestiones del confinamiento, no podemos tampoco alejarnos de la realidad, hay ciertas cuestiones que se complican, pero aquí los padres están invitados también a hacer esa socialización con sus hijos. Esta época realmente es una época también de reencuentro. Padres, por favor, empiecen a tener esa interacción con sus hijos, empiecen a preguntarles por qué les interesa lo que les interesa, qué les gustaría hacer, qué intereses tienen. Entonces ya son cuestiones que las personas, los padres deberían empezar a reflexionar, ¿no? No el hecho de tener a tu niño en esa cajita, en esa burbuja, apartado de la realidad, entretenido, a una consola, a un ordenador, a una computadora, lo va a proteger, o lo va a preparar para la vida, o lo va a hacer que se enfrente de manera saludable, o va a evitar incluso que consuma en algún momento alguna sustancia. Entonces son cuestiones que deberían los padres empezar a reflexionar, mi estimado Carlos y Cristian. Perfecto. Así es. Ya hemos abordado el tema de factores de riesgo. Entonces la respuesta para Nancy, tu chico está en síndrome de abstinencia. Cuando entra en desesperación, está en síndrome de abstinencia. Como bien lo decía al comienzo Andrés, el tema de la adicción a los videojuegos empieza con la adicción al teléfono. Y muchas veces a mí me han arrimado los padres. Mi hijo, el más grande, el que tiene en la actualidad 15 años, desde los 8 años me viene pidiendo teléfono celular. Papá, es que mi hijo, mi amigo, mi gran amigo tiene un teléfono celular y tal moda y tal serie, y siempre me lo pedía. Entonces, ya hace 2 años atrás, yo venía detectando esto como un factor de riesgo, la presión que existe del padre, del amigo de mi hijo. Entonces, ¿cuándo es realmente el uso del celular? ¿Para qué lo vas a usar el celular? Yo le decía a mi hijo, pero si tú vives cerca, si algo pasa, la rectora, la directora de la escuela nos comunica, la escuela, el colegio queda a 5 cuadras de la casa de tu abuelita, entonces vas a estar bien protegido, no necesitas. En total que yo hice un video el año pasado y yo indicaba entre recomendaciones y todo, que el celular le pongan un tiempo cuando se lo van a comprar. Entonces a mi hijo yo le decía a los 18 años de edad, pero ahora yo le he sumado, el teléfono te lo vas a comprar tú, porque a los chicos hay que enseñarles lo que es esforzarse, y muchas veces los padres, por llenar esas ausencias, por estar mucho tiempo en el trabajo, trabajan en el oriente 21 días y 7 días regresan, le dan cada año el mejor teléfono y a veces hasta se endeudan. Entonces yo creo que este también sería un factor de riesgo que los padres deben considerar. Entonces ya Cristian mencionó sus 3 factores, Andrés mencionó 2, yo acabo de mencionar 1. Entonces la suma, si tienes más de 2 factores positivos, estás en serios problemas y necesitas acudir ya a una atención, tanto tú como tu hijo. Entonces vamos a seguir con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de las adicciones a los videojuegos? Gravísimo, Carlos, gravísimo. Es algo que de una otra manera yo creo que los padres hoy en día lo ven en las esquinas de su barriada. Ya los padres lo ven en las esquinas de la barriada. Algo que acotar es que en relación a los videojuegos se empiezan ya a formar incluso comunidades online en Facebook. Que grupo de Free Fire Ecuador, que grupo de Free Fire Vendanas, que grupo de Free Fire 10 de noviembre. Vamos a hacer torneo con grupo Free Fire Los Ángeles. Imagínense. Y entonces empiezan a tener esa disociación y de una otra manera, en relación a lo que mencionabas, como consecuencias, empieza ese sistema de recompensa cuando ya no te satisface el videojuego, a buscar otras cuestiones que te empiecen a satisfacer.
Factores de riesgo, la edad. Me olvidé de mencionarlo antes, la edad. Un adolescente tiene la necesidad de buscar y encajar en un grupo. Y el grupo y la dinámica de ese grupo lo va a orientar a ciertas conductas. Tengo un caso que de otra manera empezó su consumo de heroína por intentar encajar en un grupo, en el colegio. Ya, entonces la consecuencia más grave para mí es que tu hijo pivote o salte de un juego a una sustancia. Porque repito, aquí siempre en adicciones se trabaja el comportamiento, más no el objeto. Tú puedes tener un comportamiento que es de otra manera adicto a un objeto, a un sujeto, a una sustancia. Entonces, fundamental, papás, por favor atender, intentar buscar la socialización, interesarse también incluso por los amigos de tu hijo. Como menciono, se empiezan a formar comunidades. Y estas comunidades, por encajar, empiezan, aquí vienen también ya luego conductas delictivas que pueden tener, porque ya cuando ahí empiezan las dinámicas de grupo que yo siempre menciono. Dentro de las dinámicas de grupo, el hecho de que cada uno de esos sujetos venga de una cultura distinta, va a aportar ciertas caracterologías a la dinámica de ese grupo. Entonces, imagínate que tú no sabes con quién juega tu hijo, y tu hijo está jugando tal vez con un consumidor ya activo de alguna sustancia. Porque, ojo, el Free Fire lo juega todo el mundo. Tengo colegas que juegan Free Fire. Y por ejemplo, ciertos pacientes míos juegan Free Fire. ¿Ya? No es por meterles miedo, sino que aquí se les va a hablar con la verdad, la realidad del asunto. Ciertos pacientes míos, consumidores de sustancias psicoactivas, juegan Free Fire. Imagínate si tu hijo empieza a jugar con uno de ellos. Imagínate si tu hijo quiere empezar a pertenecer a ese grupo. Imagínate que tu hijo, por intentar encajar, empieza a hacer lo que de otra manera le va dictando el grupo. Factor de riesgo o cuestión en la que puedes invocar es que tu hijo pivote. Los juegos tienen, sería interesante, hay en ciertos países, sé que hay, como en Finlandia, que hay juegos que de otra manera hacen que los niños aprendan historia. Lamentablemente aquí en Ecuador no hay ese tipo de desarrollo. Entonces, como factor de riesgo, como causa, como consecuencia gravísima, es que tu hijo pueda pivotar en algún momento, puede hacer ese brinco a otro objeto de placer. Que se les quede grabado esto: objeto de placer. Puede ser un juego, una persona o una sustancia. Esperemos que no lo hagan nunca. Entonces yo solo voy a dar uno sencillo, pero yo creo que es fundamental para que los padres hagan eco de esta información y por favor la compartan, que tal vez tú no tienes esta problemática, pero tu tío, tu cuñado, tu hermana, tu sobrino tiene esta problemática. Entonces es interesante que todo el mundo empiece a conocer acerca de qué tan grave es la adicción a un juego y a dónde te puede llevar. Eso es en relación a lo que me preguntaste, Carlos. Muy bien. Y Cristian, ¿qué consecuencias tú has notado o notarías que puede ocurrir con aquellos padres que siguen permitiendo que jueguen 8, 10 horas, 13 horas? Bueno, hemos hablado de todo en esta noche. Me ha gustado la sinceridad y transparencia que ha llevado mi colega y en este caso, estimado doctor Carlos, sobre la temática, pero es algo muy importante en la sociedad. Es decir, estamos viendo la parte productiva de nuestros chicos, la parte de interacción social que tienen nuestros chicos y que se deteriora con este consumo de juegos, pero algo mayormente relevante, que lo considero a mi perspectiva, es la posición social. La posición social no en el aspecto de estatus social, económico, no. La posición en la cual estos chicos se están desarrollando hoy por hoy. ¿Qué exactamente interacción afectiva, emocional tienen con sus padres? Sabemos que el chico es un crack en el videojuego, es un crack. Sabe mucho, ha desarrollado técnicas y otros por ahí que también desarrollan estas habilidades hack. Es decir, hackean el nuevo skin, hackean el nuevo episodio, hackean el nuevo mapa. Son muy buenos en esto, pero estamos desarrollando un aplanamiento afectivo. Bueno, ojo, que en este caso van a decir, no es un aplanamiento afectivo, se está desarrollando cierta desvinculación afectiva y emocional de los padres. Es decir, ¿cómo vamos a detener este ciclo? Estamos creando sujetos que van a repetir en un momento lo que está pasando, y es decir, quizás estos sujetos que se estén desarrollando van a fijar sus
objetos de placer en otras cosas. Es decir, el Free Fire de aquí a 10 años ya no exista porque ha de ser, como todo Super Plus, suplantado en uno de estos momentos porque ha de salir otra app mucho más boga, mucho más fuerte. Pero al fin y al cabo lo que nos interesa aquí es el objeto al cual se está fijando la situación y lo que se está perdiendo. Estamos perdiendo sujetos que hoy por hoy necesitamos, comprometidos con sus familias, comprometidos con el desarrollo de ellos y con los hijos, con sus hijos, con los que les rodean. Estamos desarrollando personas que de aquí a mañana no van a tener la interacción de empatía, de compromiso social con los demás. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque al momento que estás tras una pantalla jugando, estás generando individualismo. Es decir, muchos dicen, ah, no, pero el chico juega bien en equipo. Correcto, porque le toca jugar bien en equipo, porque él sabe que va a bajar sus puntajes si no juega con el equipo. Pero estamos en realidad desarrollando sujetos que sean comprometidos a trabajar por una mejor sociedad. Es decir, no tengo nada en contra de los videojuegos, pero es muy importante fijar el tiempo de juego, fijar el tiempo de calidad sobre nuestros hijos y qué compartimos con ellos. Muy bien. Es lo que yo podría decir como una consecuencia mayormente fijada en las emociones y en el afecto. Muy bien, gracias Cristian, gracias Andrés, ya estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión. Antes de darles paso para las recomendaciones que les voy a pedir muy puntuales, para de esta manera ya agotar el tiempo, aquí hay una pregunta, antes de las recomendaciones, dice Keilita Vélez, buenas noches, dice, ¿la adicción a los videojuegos es una enfermedad o un trastorno mental o es un problema de diagnóstico? Y dice consejos para los padres para poder controlar la adicción a los videojuegos, que eso ya vamos a entrar a las recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la adicción? ¿Es una enfermedad o un trastorno mental o un problema de diagnóstico? Dice. A ver, en relación a la pregunta, recordar que una adicción es aquella conducta que de una u otra manera interfiere o afecta a una de tus áreas. Familiar, personal, socioemocional, afectiva, relacional, varias de las áreas de las que tiene un sujeto, relación con los pares. Entonces, dentro de lo que menciona los manuales, yo siempre me gusta citar el DSM-5, que es el manual de diagnóstico psiquiátrico, menciona un apartado dentro del cuadro de adicciones, el gamer disorder o desorden por juegos de internet. Entonces, hoy en día, en la actualidad, ya es un problema de adicción los videojuegos. Tener muy pendiente eso de ahí. Ya es parte de los manuales de diagnóstico psiquiátrico. Entonces, se podría decir que sí. De una otra manera, cuando esto de aquí empieza a afectar o a interferir en una de tus áreas, en una de las áreas del sujeto, ya es un problema. Es parte de un manual psiquiátrico que no se lo ha inventado el psicólogo Andrés Caballero Milán, no. Esto es un estudio que se ha realizado por mucho tiempo y ha tomado en consideración el apogeo del internet, de la era de la información, sus beneficios y asimismo sus problemáticas añadidas. Entonces, interesante esto de aquí, es muy buena pregunta. Tal vez para algún colega que esté escuchando, para alguien que le interese cuestiones en relación a la psicología, sí, ya en los manuales hay. En los manuales esta problemática ya está. Entonces, tener muy pendiente eso de ahí toda la sociedad, no todos los padres de familia. Perfecto. Cristian, vamos con las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones o consejos para los padres? Claro, por supuesto. A lo largo en la transición de este live, he tratado de ser muy puntual, ¿no? Mi recomendación fundamental sobre todo esto es saber qué hace mi hijo, qué tiempo está brindando el juego y sobre todo controlar el tiempo que tiene de juego. Es decir, hay padres que son muy flexibles y que 12 de la noche, 1 de la madrugada, el niño sigue jugando. ¿Y dónde están los padres tras de esto? Es decir, y el niño al día siguiente tiene que estar en la escuela. Bueno, hoy por hoy, por todo lo de la pandemia, entonces hay niños que están con lo que es virtualidad online, pero tampoco me rinden por esto, porque están con cansancio de la noche anterior. Mucho ojo con el control de las horas de juego de los niños sobre todo. Y en segunda, la vinculación emocional afectiva que debe de haber. Los padres deben demostrar, en este caso, la responsabilidad y la comunicación sobre los niños. Es decir, la comunicación, en que le comenten qué exactamente les atrae sobre el juego, ¿no?
y explorar más que todo. La recomendación fundamental del padre es explorar la actividad que hace el niño, para de esta manera realizar un sondeo sobre lo que está, el contenido que está introyectando mi hijo de esta aplicación. Porque hay muchos contenidos en aplicaciones que lamentablemente no son adecuados para el niño. Ojo también la permisibilidad que se da en el acceso de dispositivos. Es decir, yo soy padre, mi niño tiene 5 años, yo le doy el dispositivo, pero no controlo qué hace mi hijo con mi dispositivo. Entonces, esas pautas son muy importantes, controlar también lo que hace con el dispositivo, a qué aplicaciones ingresa, cuál es el contenido que lo ha visto, y lo podemos ver en el YouTube. Se puede ver el historial del contenido, en este caso, en los navegadores como Google Chrome se puede ver el historial. Entonces tenemos que ver también y hacer este tipo de sondeo del historial, del contenido, de las horas. Es muy importante. Yo creo que esas recomendaciones son lo más factible para poder llevar, más que todo, un orden y una revisión de la interacción que tienen nuestros niños con los juegos. Es lo que yo recomendaría como principal. Andrés. Perfecto. Yo, muy puntual, 2 cuestiones: comunicación y estilo de crianza. La comunicación va a facilitar todo aquello que nos mencionó Cristian, el indagar, el hecho de conocer los intereses de tu hijo, de también así direccionar esos intereses. Y a la comunicación fundamental y el estilo de crianza. Yo siempre recomiendo un estilo de crianza democrático, en tal punto en el que tú y tu hijo pueden exponer puntos. Hago alusión al ejemplo que mencionaste hace un momento, Carlos, que le cambié la contraseña del internet al niño para que no acceda, ya para que no juegue. Esto es inviable a lo largo del tiempo, porque el niño tiene que acceder a clases, tiene que acceder a cualquier cuestión informativa de ámbito educativo, y va a tener ese acceso libre. Un joven, un adolescente sabe ver la contraseña del wifi en el portátil y copiarla y nuevamente ponerla en su teléfono. O sea, los padres también, por eso yo siempre recomiendo la intervención en este tipo de casos es a nivel conductual y familiar. Niño y familia. Aquí todo el mundo es un combo. Si el sujeto identificado y la familia no trabajan juntos, esto aquí no va para adelante. Entonces, papá, por favor, un estilo de crianza democrático. Interesante lo que menciona Cristian, mediatizar, poner normas. Un padre, y siempre hago esta recomendación, si yo soy un padre que no cumple con su palabra, mi hijo tampoco va a cumplir con su palabra. Son cuestiones que tal vez los padres incluso no han tomado en cuenta, y aquí estamos los profesionales para mencionárselo. Entonces, repito, comunicación y estilo de crianza democrático. Siempre son cuestiones a las que yo apunto en la intervención de este tipo de problemáticas, ¿no? Muy bien, entonces hemos escuchado durante casi 1 hora este tema tan importante. Yo leía en un medio de comunicación de que la mayor parte de los trabajos del portafolio que le pedían a los chicos fue realizada por las mamás. Y esto generó ambientes de estrés y todo, debido a que los hijos estaban mucho tiempo en el celular y con los videojuegos. No sé si será cierto aquello, pero yo también le aporto mucho a los estilos de crianza, ¿no? Tenemos, que esto ya lo tratamos con Andrés en los lives anteriores en el mes de septiembre, tenemos un padre autoritario y una madre permisiva. No, un poquito más, y el papá de acá es estricto. No, dale 2 horitas más, al bebé se porta muy bien, ha sacado bien las calificaciones, dale 2 horitas más. Total que no lo controlan y ahí viene la situación de caer en adicción. Así que espero que aproveches, le saques el máximo provecho a todos estos conceptos, todas estas ideas, porque yo siempre digo, al toro hay que cogerlo por los cuernos, no hacerle ole, ole, porque los problemas están siendo evidentes, los problemas nos están cayendo, y por el uso y el abuso del celular y de los videojuegos estamos generando chicos con dependencia y los vamos llevando hacia el consumo de drogas, de ploplo, todas las drogas que nos decía Andrés, pistola, maduro con queso, y después dice, ayúdeme, Dios mío, tengo tantos problemas, pero tú no hiciste nada como padre, le diste tú mismo la herramienta, no lo controlaste y ahora están los problemas. Palabras finales, Andrés y Cristian. Yo les agradezco mucho por haber dado su tiempo. Estamos domingo, cada uno debe estar ya descansando.
pero nosotros estamos aquí aportando con conceptos, con ideas. Yo les agradezco Sí. mucho sus palabras finales. ¿Con quién seguimos? Yo realmente me quiero dirigir a todos esos padres. Papá, estás a tiempo. Si tu hijo está presentando algún tipo de cuadro de adicción a un videojuego, papá, estás a tiempo. A mí realmente me duele mucho ver jóvenes con un futuro prometedor que caen en sustancias, que caen en el consumo de sustancias psicoactivas. Se mencionaba que el alcohol era una droga de inicio. Imagínense, ahora los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Un teléfono celular con un videojuego, ¿en qué puedes desembocar? No lo sé, tu papá. Espero que seas consciente y acudas, escribas a las redes sociales. ¿Saben qué? Psicólogo, doctor, psicólogo, Cristian, necesito ayuda. Mi hijo, yo no sé cómo controlarlo ya. Ayúdeme, por favor. Nosotros vamos a estar siempre aquí pendientes para abordar esas problemáticas. Agendamos una consulta y empezamos a trabajar y vas a prevenir el dolor que te causa tal vez ver a tu hijo en drogas. Entonces realmente mis últimas palabras es un llamado a la conciencia de esos padres. Papá está a tiempo. Esas son mis últimas palabras. Gracias Andrés. Cristian, antes de que des Sí. tus palabras de despedida, tengo una pregunta, Cristian, para que tú me ayudes contestando. Le dice, ¿cuál sería la estrategia más efectiva para trabajar en conjunto con el niño y con la familia para que esta adicción sea frenada? Esto lo hace una licenciada en comunicación, Jocelyn Aguilar. Correcto. Bueno, antes que todo agradezco el espacio por permitirme en este caso desarrollar este conversatorio con los colegas que están aquí presentes y con ustedes que están viendo mediante este medio. Respondiendo a la pregunta, sí. Bueno, si es más identificada la problemática en el ambiente escolar, es muy importante que haya aliados, no estigmatizados, sino aliados. Es decir, que la institución como tal, los derivados de la institución, que en este caso son supervisión, inspectoras, profesores, se permitan ese tiempo a conversar con los padres y le empoderen a los padres acerca de lo que está pasando. A partir de ahí elaborar una estrategia que es muy importante. El profesional debe de evaluar la situación y debe de tomar las pautas necesarias para trabajar en conjunto, porque el profesional como tal va a dar recomendaciones acerca del sondeo, de la evaluación y la constante verificación de las conductas del niño, y los padres van a ser los principales en informar. Obviamente sabemos que los niños, por la edad y por la interacción que tienen y la predisposición que tienen a elegir el placer momentáneo, van a decirnos, sí, ya estamos bien, estoy bien. Pero los padres nos van a dar la realidad del caso, conjunto con los maestros, se puede trabajar con este telón, ¿no? Es muy importante el trabajo interdisciplinario. Y a partir de esto, bueno, también una recomendación más. Si surgen o subyacen casos como estos, no dudes por favor en asistir. Vamos a estar en conjunto con el doctor Carlos Merizalde trabajando en la clínica para poder dar atención como se merece en nuestra sociedad y así a través de esto poder trabajar las problemáticas que subyacen con estos pequeños temas, pero que pueden desembocar en grandes puentes, como lo mencionaba el colega Andrés. Listo. Sus palabras finales, Cristian. Muchísimas gracias por todo, por este apoyo, por este espacio que me están brindando y por más que todo el tiempo que se han dado los televidentes en poder aceptar estas recomendaciones, estas pautas y sobre todo el trabajo final. Recuerden, los padres son muy importantes para el desarrollo de sus hijos y para el desarrollo correcto de este tipo de hábitos, ¿sí? Muy bien, yo les quiero agradecer a Andrés, a Cristian y a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin. Gracias por haber compartido esta transmisión. Sé muy bien que hay varios chicos con estos problemas, varios padres que no saben qué hacer, están desesperados. Espero que esta noche duerman tranquilos y ya mañana empiecen a accionar, porque de nada sirve que digas, sí, ya el problema ya lo hicimos evidente, pero si no acciona, ya mañana empieza con una acción. Si de pronto tu hijo tiene un problema de adicción, pues ya es hora de que tomes una consulta. Pero si tú quieres que tu hijo adolescente cometiste el riesgo de haberle dado un teléfono, pues hora de formar reglas, normas, y eso te podemos ayudar porque somos expertos en atención integral de adolescentes. Antes de finalizar, yo quiero invitarlos a las personas. Estamos haciendo una serie de live. Seguramente dice, Carlos Merizalde se está haciendo rico, Facebook le paga muchísimo, YouTube, Instagram. No, señores, lo que estamos es comprometidos con ustedes para darles mejores herramientas para evitar estas problemáticas que sí son posibles solucionarlos. Estamos a tiempo. El mes de octubre es el mes de la alimentación. En Innovación y Consultoría Médica hemos hecho el mes de la alimentación
Y mañana, este lunes, a las 9 de la noche, vamos a estar hablando con la famosa y distinguida nutricionista Yajaira Bosa Contreras sobre un tema en especial sobre la alimentación, y asimismo los estaremos invitando a un taller a aquellas personas que les gusta informarse más y de esta manera nos ayuden a combatir la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la depresión y tantas enfermedades que son causadas, el cáncer mismo, por no saber alimentarnos. Sin más que decirles, yo les quedo muy agradecido, me despido, que tengan una excelente noche. Soy Carlos Melizalde Peñafiel, te envío un abrazo, innovador en la salud, nos vemos el próximo live. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.